Queremos simplificar la fracción compleja dada. Para hacer esto, primero encontraremos la diferencia de las dos expresiones racionales en la parte superior. Y luego desde una barra de fracciones representa la división. Entonces dividiremos la diferencia por i, que podemos pensar como i1. Así en lugar de dividir, terminaremos multiplicando por el recíproco o un i. Pero para el primer paso, queremos encontrar esta diferencia, por lo que debemos encontrar un denominador común. Así que nuestro primer denominador es la cantidad x más, y el segundo denominador es solo x. Así que el menor denominador común sería el producto de estos dos o x cantidad x más, y lo que significa que esta primera fracción necesita el factor de x, así que vamos a multiplicar por x. Y entonces para la segunda fracción, falta un factor de x más y, por lo que multiplicaremos por la cantidad de x más, y sobre la cantidad de x más y. Así que aviso como tenemos un denominador común de x veces la cantidad de x más y. Y ahora podemos combinar los numeradores. Este primer numerador es 2x. Y luego tenemos 2x la cantidad de x más y. Esto todavía está sobre y ahora simplificaremos este numerador borrando la paréntesis y combinando términos similares. Así que el denominador se mantendrá mismo. Así que ahora mirando al numerador tendríamos 2x, y ahora distribuiremos menos 2 por la restricción. Así teníamos 2x y luego 2y. Bien, 2x es 0. Así que este numerador se simplifica a 2y. Y ahora, de nuevo, porque esta fracción más grande por la división de representantes, escribiremos esto como un problema de división. Tenemos la fracción en la parte superior 2y la cantidad de x más y. Dividido por y recuerda que podemos hacer, y en una fracción escribiendo y como i1. En lugar de dividir por una fracción normalmente multiplicamos por el reciprocal. Así que este problema de división es equivalente a 2y más x la cantidad de x más y x el reciprocal de y1. Que sería un y ahora antes de multiplicar, queremos simplificar cualquier factor común entre los numeradores y denominadores que simplificarían a 1. Aviso de que tenemos un factor de usted sobre un factor de usted que simplificaría 1, y desafortunadamente nada simplificará. Tenemos menos 2 por 1 que es menos 2, y nuestro denominador es x la cantidad de x más, y esta sería la forma simplificada de la fracción del complejo dado. Ahora, quiero mencionarlo, si tiene que ingresar esto en un sistema de tareas en línea, debemos incluir otro conjunto de paréntesis alrededor del denominador. Debe ingresar esto en la computadora como menos 2 dividido por, y luego establece una paréntesis para el denominador, y nuestro denominador es x la cantidad de x más y. Espero que este ejemplo ayude.